Radio. La radio de Andalucía en Cádiz. Willkommen, bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Aquí como el poderío lo tiene Paco, el realizador, pues hasta que él no quiere no se habla, esto es lo que hay, dale caña al cabareanda. Bueno, hemos empezado por el cabaret porque es una de las cosas que a mí se me ha quedado muy grabada del Club Exartes, del que vamos a hablar ahora mismo en Puerto Real, porque por estas fechas, hace 4 años, yo creo que unos cuantos locos dijeron, ¿y si hacemos una cosita curiosa en Puerto Real, que está un poco escasita de esta iniciativa, y montamos un club de socios? Bueno, pues la iniciativa 4 años después, resulta que han hecho ya cerca de 400 actividades, creo que son 140 socios y socias los que hay, y bueno, un esplendor que ya quisieran muchas localidades, no ya de la provincia, sino de muchos sitios. Así que con un pequeño grupito de exartes vamos a hablar a continuación. En primer lugar, con Carmen Montes. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Tú eres una de las pioneras? Bueno, yo soy una de las que ha apoyado la iniciativa de manera más directa, porque fue Ramón el primero que vio la luz. Y bueno, y sí estaba ahí al lado, soy una de las primeras que estuve en el grupo que se gestó todo esto. Carmen es actriz, es gestora cultural, muy implicada también en el mundo del feminismo, ¿no? Uh-huh. Lo primero que hice fue decir, tenemos que hacer aquí un hueco para la parte de arte y mujer, una parte dedicada exclusivamente del club. Y bueno, en ello estoy ahí con ello. Ahora lo abordaremos. Ramón Bocanegra, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Todo apunta a ti, la Diana de Exartes. Bueno. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿De dónde? ¿Qué pasó por tu cabeza? Bueno, en verdad, yo es que soy de Puerto Real, ¿sabes? Y de pronto, pues con 20 años me fui a Sevilla y luego me dedico al teatro y a la gestión cultural, etcétera. Y hace 4 años decidimos volver, irnos de Sevilla a otro sitio. Carmen es de Granada, que es mi mujer además. Somos maridos, ¿pareja? Bienvenido. Entonces no sabíamos si irnos para Granada o tirar para acá, para la costa, y al final decidimos venirnos para acá. Y claro, venirse después de toda una vida de actividades culturales, de teatro, de ópera, de danza, de crear festivales, etcétera, pues nos parecía que íbamos a aburrirnos o algo así. Y bueno, la verdad que vimos un local que ya lo habíamos visto hace tiempo, cuando en nuestras visitas recurrentes aquí a Cádiz, y resulta que preguntamos por el sitio, vimos que era un alquiler asequible, que tenía unas características muy interesantes, una sala grande como para hacer exposiciones, conciertos, actuaciones, y tenía una barra ya montada también. Eso es muy importante. Por cierto, calle San Alejandro, ¿no? Sí, número 41. Y resulta que, bueno, se nos ocurrió convocar a toda la gente que habíamos por la calle, así más o menos interesante. Se fue corriendo la voz de que iba a haber una reunión para hacer una asociación, un algo, que al final le llamamos Club Social Exartes, porque la asociación Exartes se llama Exartes Experiencias para las Artes Escénicas y el Patrimonio. Es una asociación que teníamos desde hace mucho tiempo, dedicada sobre todo a eso, como dice su nombre, a aplicar las artes escénicas al patrimonio histórico y tal. Pero bueno, la teníamos ahí latente, estaba medio dormida. Adormecida, ¿no? Sí, pero nos sirvió, digamos, como figura jurídica para poder montar esto. Entonces, también fue el periodo post-pandemia, en cierta manera, con lo cual la gente tenía muchas ganas de reunirse de nuevo. Se dieron ciertas circunstancias, lo que te digo, el local, las ganas nuestras, las ganas de la gente, y reunimos un día a 140 o 150 personas en una reunión, en un sitio que estaba oscuro, negro, una peste a tabaco, porque había sido una discoteca, bueno, había sido un montón de cosas antes, un antro, y la gente decía, aquí vamos a hacer nosotros una asociación y nada, esto es... Pero claro, al final, como también invertimos algo al principio para adecentarlo, poner ventanas para que entrara luz natural, pintarlo de blanco, aquello Luces, sonido. Cuando se cambió parecía, ¿qué te digo yo?, una iglesia evangelista, porque unas cortinas blancas allí, unas macetas.
Pero bueno, el caso es que se apuntaron del tirón 140 personas. En todos estos años han pasado como 350 socios diferentes. Vamos a seguir con las ¿Sí? preguntas, Ramón. Vale, perdón, me estoy enrollando mucho. Estamos presentándonos. Hemos conocido a Carmen, hemos conocido a Ramón, que son un poco los pioneros de esta historia, y nos falta otra Carmen. Otra Carmen. ¿Cómo Sí. estás? Muy bien. Tú eres una de las 140 que vino Yo después, soy una ¿no? de esas 140 cuando ha dicho que hubo como una especie de campaña para captar gente, pues yo fui una de esas 140. ¿Y qué te atrajo a ti en un primer lugar aquello? Pues yo- ¿Conocías estos dos elementos? Yo no conocía, bueno, los Bocanegras son muy famosos en Puerto Real. Entonces, nada más que con el apellido sí, pero yo salí un día de fiesta con una persona también, otra de las 140, y me dice, tienes que conocer a un amigo mío que viene de Sevilla y quiere montar un club. Y además es director de teatro. A mí dijo la palabra teatro, que yo había hecho teatro hacía muchísimos años antes y tenía yo la vena de querer seguir, ¿no? Y entonces dice, vamos a hacer una reunión. Y ahí fui yo a la reunión. Y bendita Hasta reunión. la fecha. Bendita reunión, la verdad es que muy bien. Ella es una de las cabareteras, porque lo escuchábamos Cabaretera, antes. me encanta el nombre. Con el aire de acá, no con el aire de Berlín, ¿no? No, Que aquí, de aquí. todo es posible. Bueno, otro de los adeptos y muy querido en esta casa es Antonio Castaño. ¿Cómo estamos? Bien. Antonio, uno de los pioneros de Canal Sur, que ha colaborado en muchos programas aquí, pero ahora está en calidad de artista. Porque él ha colaborado también con Exartes, ha hecho ha hecho una exposición de fotografía allí. Sí, se hizo una exposición que se llamaba Hábitat y que era un poco resumir en fotografía lugares concretos que en esos viajes me parecían interesantes para devolverlo a redescubrir. Cada foto tenía un pie donde se leía en un formato muy pequeño, ¿no? Que no era una frase larga, como un pensamiento que era el que en ese momento que volvía a reunir todas esas fotos delante era lo que me llamaba la atención a mí y esperaba que le llamara también la atención al público. Bueno, perdona, Sí. ¿qué es lo que te atrajo a ti de Exartes? Bueno, Exarte el principio es que al principio yo no me apunté en el principio porque yo estaba preparando un viaje a Colombia para ir otra vez y entonces cuando volví nada, lo hablé con Ramón, que nos conocemos de siempre, vamos, Ramón y yo nos conocemos desde segundo de EGB, o sea que nos conocemos muy bien los dos. Y nada, siempre ha sido una persona en la que nos hemos protegido uno al otro con respecto a lo que nos inunda por fuera, que no nos interesa, y en ese sentido tenemos una buena relación. Mira, me estoy acordando un poco, bueno, también porque lo he espiado aquí en la web, que todo lo cuenta, del el programa que se sacó en abril de 2024. Eso fue hace 2 años. Es que me encanta. Lunes 1, a las 9, yoga. Luego orquestita. Luego coral. Martes, yoga. Prácticas sevillanas. Club de lectura. Miércoles, yoga, orquestita, coral. Exartes a escena. Ahí es donde vamos a entrar porque teníamos preparado algunas musiquillas para seducir un poquito esta charla. Y vamos a empezar, si os parece, por el tema teatral. And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, matron Mama Morton. Esto es Chicago, pero nosotros estamos en Puerto Real. Entonces yo quiero que me expliquéis, los integrantes del mundo teatral, lo difícil que es ya poner en escena una obra de teatro. No me puedo imaginar en un sitio pequeño, con toda la voluntariedad que eso implica, falta de recursos, sin subvenciones, ojo, ¿cómo se hacen esas obras de teatro, Carmen? Pues mira, desde el punto de vista de productora, te puedo decir que realmente es uniendo esfuerzos y aprovechando recursos que ya, digamos, existían a nivel de... Nosotros veníamos de Sevilla de tener mucho material de escenografía, vestuario, iluminación, sonido, que todo eso se volcó en el club y está volcado todavía en el club. Y entonces, bueno, utilizar recursos
y a la vez pues integrar a las personas que eran amantes del teatro, sin pedirle cuánto habían estudiado de teatro o no habían estudiado de teatro. Claro. Eso a nivel de producción es lo que te puedo decir, que es aprovechar recursos humanos y recursos materiales, ¿no? El know-how. El know-how. Carmen Dorado, actriz, Sí. cabaretera, que te gustó Bueno, mucho. yo digo siempre que la actriz es Carmen. Yo soy aspirante a actriz, yo soy filóloga. Siempre digo lo mismo, porque no tengo estudios de teatro. Lo que pasa es que yo había hecho teatro de forma amateur hacía muchísimos años. Era una cosa que me daba relativamente, yo digo siempre que daba el pego, que es una manera de decir que lo hacías así. Y cuando entras ahí, voy a contar una anécdota que es muy simpática, porque hace 4 años, cuando esos 140 personas nos juntamos, ya había un proyecto que habían realizado mis jefes, porque yo le digo mis jefes, que era la miel. La miel ya estaba hecha. Y cuando empiezo yo, que empecé a la vez de todo el mundo, empezamos con el tenorio, del tirón. Vamos a hacer el tenorio. Va a abrir boca. Para abrir boca. Y ahora voy a la reunión, empieza así, y digo, Ramón, tengo un problema. Y dice, ¿qué digo? Que es que me caso en 2 semanas. Y dice, bueno, pues, ¿pero tú quieres el papel? Sí, mi papel era buenísimo, era el de Brígida, era un pelotazo. Digo, yo me da igual la boda, pero yo tengo que hacer de Brígida. Y me fui a Roma de viaje de novios con el texto entero. Con el libreto y en las me aprendí el papel de Brígida en Roma, ahí tomándome un capuchino delicioso. Qué bueno. Bueno, se han hecho obras de teatro, se han hecho adaptaciones. Creo que Antonio también colaboró recientemente en una de ellas. Bueno, sí, queríamos hacer como una remembranza de Quiñones, y en ese sentido Carlos Lo y Juan Antonio, 2 miembros que anteriormente eran del grupo Las Aranas, que también pertenecí yo, pues a mí se me ocurrió utilizar uno de los textos de Quiñones, que era Muerte de un semidios. Hombre, el vino y Quiñones, amigos para siempre. Y creo que, bueno, en el poco tiempo en el que lo pusimos en marcha, creo que gustó y fue un bonito para mí, porque era ya el tercer homenaje que yo he hecho a Quiñones, bueno, tanto pues, en Puerto Real como en Chiclana y demás. Atentos a Exartes, a esas producciones que hacen, que son muy divertidas, a esos homenajes que hacen medievales y con cualquier momento, porque otra de las cosas de los que también se dedican es a la ópera. Romeo y Julieta, Ramón. Mira, sí, esa fue la última proyección de ópera que hicimos allí en directo en el club, porque hay un grupo también de trabajo que se llama Odeón y se dedica a la ópera, o sea que hacemos sobre todo como una vez cada 2 meses hacemos una proyección de ópera, se habla del tema, se editan unos programas de mano. Y llevamos 3 años, creo, haciendo también a través del Teatro Real ópera en directo. Qué bueno. Que son convenios que se hacen los pueden hacer los ayuntamientos, lo hacen de hecho ayuntamientos y otro tipo de entidades. Y nosotros estamos ahí haciendo el tema, o sea que nos parece interesante. Pero es muy agradable porque además hay una gran pantalla. Sí. No es lo mismo, es como los partidos de fútbol. No es lo mismo ver solo en tu casa que verlo con amigos en un bar. Pues con la ópera pasa un poco lo mismo, y con el teatro, que se aprovecha también estos espacios para hacer un poco de convivencia, que nunca viene mal. Creo que hay una coral también, ¿no? Uh-huh. Aquí Sí. hay algunas voces coralinas. Sí, bueno, Ramón está en la coral y yo también. Y estamos 21 personas, hay 4 voces, soprano, contralto, bajo y tenores. Y bueno, pues tenemos unos repertorios que suelen durar como unos 6 meses. Y el último proyecto que fue muy interesante fue una cena barroca donde participaron
Ramón lo puede contar mejor, que fue bueno, se le el ocurrió. caso. Sí, bueno, en realidad, como Cena barroca. en el club hay un montón de grupillos de trabajo, ¿sabes? Casi todos pertenecemos a todos, porque hay un cineclub, hay una coral, hay una cosa que le llamamos Exartes a Escena, que es como una especie de taller de teatro, un club de lectura, una orquestita, un grupo gastronómico. Entonces, en realidad, somos casi los mismos en todos lados, de 140, hay gente muy participativa, otra gente que son más espectadores. Y se nos ocurrió hacer eso a través de una selección de textos teatrales del Siglo de Oro, que fueron, seleccionados por Pedro Callalta, que también es el profesor, el maestro, el director de la coral. Pues hicimos con eso un repertorio de música coral del Siglo de Oro también. Pues una función lúdica, era una cena, la gente comía con un menú determinado y se mezclaba la gastronomía con el teatro y con el canto coral. Ahí participa todo, ¿no? Porque supongo que se adecúa también, los vasos serán de barro, claro, las comidas serán las propias. El vestuario muy bien cuidado, etcétera, sí. Divertido. Sí, porque lo que decía Carmen al principio, cuando vinimos aquí, paralelamente al club, uno de nuestros proyectos. Nosotros hemos sido fundadores de varias compañías en Sevilla, de La Tarasca, de Teatro Clásico de Sevilla, de Proyectos Anque, etcétera. Y una de nuestras ideas era crear aquí un grupo de trabajo realmente dirigido a todo el ámbito de la bahía, ¿no? Se llamaba Compañía de la Bahía, y hemos hecho ya varias producciones, intentando llegar a algo más profesional. Y bueno, entre otras cosas, pues hacemos eso, divertirnos, pero intentando tener bastante rigor, tanto en lo documental como en lo artístico. Eso en cuanto a la ópera, pero hay más opciones, como por ejemplo el jazz. Que sé que ha habido una participación importante de mundo jazzístico, ¿no? Incluso creo que, es que tenéis allá a Salvi Catalán, que es el gran hombre del jazz de la provincia y muy especialmente de la Bahía de Cádiz. Pero creo que el Club Exartes se ha volcado un poquito con ese tema, ¿no, chicos? Están bastante. Bueno, de hecho, aparte de los que él selecciona Ramón y demás, está también la participación de Salvi Catalán, que es un experto, ya nombrado y todo, y es sede también cuando trae algunos grupos, para el festival, pasan también por Exartes. Uh-huh. Bueno, sí, en realidad tenemos un convenio con la UCA que nos cubre algunas necesidades del cineclub, sobre todo. Pero una vez que necesitaban un espacio, pues llevaron allí a un grupo de Campus Rock, de Campus Jazz, ¿no? En realidad es el único concierto que hemos hecho con ellos. Trabajamos con con Ase Jazz, por ejemplo, de Sevilla, la Asociación de Jazz de Sevilla, con la gente de Bahía, los de Chiclana, ¿no? De Jazz Bahía. Jazz Bahía. Y bueno, nos interesa mucho el jazz porque creo que, nosotros no queremos hacer una música que ya se escucha en otros sitios, en otros ámbitos. Entonces nos dedicamos al jazz, al folk, a la música clásica, un poco una música que es más complicada o difícil de encontrar habitualmente en la zona. Has mencionado que tienes un convenio con la UCA. Bueno, creo que debe ser de las pocas cosas que hay subvencionadas en Exartes, porque lo que yo comentaba un poco al principio y después de hablar también con ellos y con otros grupos culturales, la escasez, el erial que hay en el mundo privado por conseguir un poco ayudas, no necesariamente mantener al 100% este tipo de iniciativas, pero ayudas las mínimas. Eso creo que ha sido también un caballo de batalla gordo, ¿no? Es que se habla de privado y parece que somos una empresa o que somos alguien así como un sin grupo ánimo de lucro, de pijos en realidad somos privados porque es que si no haces tú las cosas no las hace nadie. Para encontrar una programación como la que a nosotros nos gusta y esa dinámica que llevamos, pues eso no te lo va a ofrecer nadie, eso lo tiene que... Es difícil comprender que ciertas instituciones como los ayuntamientos, por ejemplo, o las diputaciones, pero sobre todo el ayuntamiento, no sea capaz de coger esa energía que pueda tener, el entusiasmo que puedan tener ciertos colectivos ciudadanos como para hacer eso, como una sinergia, como un toque de onda y aprovechar eso precisamente para abonarlo y apoyarlo, ¿no? Porque en cierta manera se está volviendo a querer controlar toda la política cultural así,
se habla mucho de participación, pero cada vez hay más control y más filtros para poder hacer lo que... Y no lo digo por nuestra propia asociación, lo digo por muchos colectivos ciudadanos, Sí. y no solamente de Puerto Real, sino de muchos sitios, que ven como o sea, sorprendidamente, nos sorprendemos de que no aprovechen esa energía de estos colectivos Para darle un impulso. para decir, oye, esto hay que aprovecharlo, ¿sabes? Claro. No, hay que... Bueno, por eso tiene más mérito lo que está haciendo Exartes. Carmen, a mí me llama mucho la atención el tema de la mujer. Abríamos este programa que tú querías una parcela importante de ese mundo. ¿Qué se ha hecho en Exartes y por dónde vais? Pues bueno, por supuesto una parcela importante porque la presencia de algunas mujeres muy interesantes que por ejemplo en el club pues hay mujeres igual que hay hombres interesantes preocupados por la cultura tal, pero hay que profundizar un poquito más y también desde ese punto de vista de género, ¿no? Porque hay un montón de mujeres por descubrir, muchas artistas del mundo de toda la arte escénica, de todas las audiovisuales, de escritoras, y entonces pues bueno, tenemos un listado que no cabe. que ya no nos cabe, pero bueno, trabajamos por temporadas, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo sé que tenéis sí. unas reuniones, no sé si semanal Sí. o quincenalmente, con mujeres interesantes en Puerto Real, Sí. en rescatar algo en concreto, ¿no? Lo tenemos abierto a hombres y mujeres, solo vienen mujeres, pero bueno, tenemos la ilusión de que van a venir alguna vez algunos hombres a esas reuniones. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es que haya una temática, ¿no?, que se va a tratar. En la primera parte la temática era un personaje muy vinculado con Puerto Real o con Cádiz. Nos pareció que la Roldana, que ya además nosotros la habíamos trabajado en una producción, En escena. pues entonces estuvimos mirando a ese personaje, mirándolo en toda su dimensión humana, su dimensión artística, y en cómo esa mujer, desde el punto de vista de mujer, se comunicó y se desenvolvió en ese mundo, y cómo le influyó el género, ¿no? Bueno, un poco así. En una segunda temporada estuvimos hablando de todas las mujeres que estuvieron detrás de Picasso, porque realmente estaban detrás. Literalmente. Literalmente. Y bueno, fue muy sorpresivo porque, claro, este tipo de temas no se suelen tratar, y cuando nosotras hacemos las reuniones y cuando termina, digamos, el trabajo, pues se hace una puesta en escena, o bien una lectura dramatizada, o bien algo para el público, para compartir con los socios y las socias lo que hemos descubierto, porque bueno. Realmente eso es lo interesante, ¿no?, el poder compartirlo con los socios, y claro, todo es muy sorprendente. El año pasado tratamos las autorías femeninas, y la protagonista fue María Lejárraga, esta gran mujer que ya la vamos conociendo más, pero que hizo millones de obras dramáticas que fueron firmadas por su marido porque ella quiso, de alguna manera, para poder seguir escribiendo. Claro, habría que ver el momento, ¿no? La presión que había detrás. Y claro, y vimos todo eso entresijos de lo que era la autoría femenina, y lo que la autoría femenina ha supuesto para las mujeres a lo largo, bueno, de la historia un poco, y en concreto con este personaje que es maravilloso. Qué bueno. Y este año pues hemos empezado a trabajar con las transgresoras de la época del franquismo, ¿no? Todas las mujeres que han vivido la época de la posguerra, y bueno, cómo ha influido toda ese corte que se le hizo a las mujeres, a los derechos y a todo, esa incursión de la sección femenina y de la Iglesia y de todo en las mujeres y en cómo se desenvolvían. Siempre lo procuramos desde el punto de vista de las artistas de la época, ¿no? Entonces estuvimos trabajando ya en concreto con Gloria Fuertes, Elena Fortún y Victorina Durán. Qué bueno. Oye, Carmen Dorado, ¿qué te faltaría a ti por hacer en Exartes?
que veo que es una plataforma Es que maravillosa. El problema es el tiempo. Porque mira. a mí hay muchas cosas que me gustan de Sarte, pero, por ejemplo, yo adoro a Pedro Calle Alta, el director de La Coral, pero yo digo siempre, es que no puedo echar más horas también en el Sarte, tengo vida. ¿Y qué pasa? A mí me gusta mucho el teatro, estoy metida con Carmen Arte y Mujer, que son horas, pero es que a mí todas las actividades que hay, de una manera u otra, ti te gusta llaman. todo? A mí me gusta todo. Y yo me implico y la verdad es que siempre se echa de menos algo, pero ¿algo qué? Digo, el teatro es lo que más me gusta. Claro. Y, por ejemplo, mira, ahora con el tema de arte y mujer está muy ligado también lo que ha dicho Carmen, es arte de escena también, está muy vinculado, porque Carmen actúa como profe en arte y mujer. Sí, me gusta decirlo así, porque ya hay una temática, explica la temática y nos exige a todos los asistentes una documentación. Tú te tienes que currar esa documentación. Hay tarea, hay tarea. Y hay que ir a asistir, hay que ir a las reuniones, hay que aportar cada una. Claro. Algunas veces somos 8 mujeres, otras veces somos 14. Y el fin de fiesta para nosotros es la recreación que se hace al final, que yo he participado en todas las que ha dicho Carmen. Y te lo pasas muy bien, a la gente le gusta y la gran mayoría ha sido una lectura dramatizada, pero vamos muy bien caracterizadas. Hay una puesta en escena, gracias a Ramón, espectacular, y estás allí, parece que estás en un teatro y estás en el Exartes, vamos, estás en nuestro club. Calidad. Antonio, ¿qué te faltaría por hacer en Exartes? ¿Qué se Bueno, puede aportar? yo he participado en la parte de teatro, en la exposición, y también durante un tiempo estuvo un programa que se hacía sobre cortometrajes, donde se presentaban cortometrajes no solo nacionales sino internacionales, con una selección por mi parte así muy estricta, o sea, eran piezas concretamente Con sello propio. Sí, que tenían mucho que contar, ¿no? Y creo que eso durante el tiempo que estuvo pues era interesante. Sobre todo porque había gente también que le gustaba el cine, todavía no se había planteado la parte de tener un cineclub, que ya está, con lo cual entonces ahí pues ya se dejó de hacer el de cortometraje. Oye, por ir acabando un poquito, estáis de vacaciones ahora, merecidas, porque no sé si hemos comentado que aquí nadie cobra, esta es una actividad voluntariosa, que con las cuotas de los socios, que por cierto está ¿en cuánto la cuota? La cuota actualmente son 12 euros. Vale, la enorme cantidad de 12 euros al mes para disfrutar de esas actividades, que luego hay ciertas actividades que se sufragan un poco en el momento, ¿no? En función de la voluntariedad del público. Más se puede pedir. Bueno, Ramón y Carmen, en este descanso, en este verano, que estáis más relajaditos tomando un poco las riendas de la temporada que viene, si quisiéramos invitar a la gente que escucha, que quiere pasarse por allí, que me consta que hay gente que no es de Puerto Real que va allí también a participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues buscar esartes.club en internet. Tenemos una página web, pero como no hay, ¿cómo se dice? Webmaster aquí en el... Pues está un poco obsoleta. Pero ahí viene algún correo electrónico y luego por las Club de redes sociales. Informática. Eso Club de es, Nuevas también. Tecnologías, lo estoy viendo. Sí, eso. Este año descansamos pero en realidad desde los 3 primeros años hacíamos actividades fuera en un sitio cedido por el ayuntamiento, que poco a poco se ha ido perdiendo ese contacto, como te digo, porque parece que se pierden las oportunidades de esa sinergia. Y solamente, mira, si me dejas terminar una cosilla, me gustaría transmitir que el Club Social Exartes y la Asociación Exartes sea considerada como una plataforma, como un espacio físico, porque tenemos espacio físico y también un espacio de pensamiento como plataforma para cualquier tipo de iniciativa que se quiera. De hecho, hemos acogido a gente que ha fundado una compañía de teatro, o que ha querido hacer un grupo de música. Es decir, que estamos abiertos a ser un trampolín, porque creo que es nuestra misión realmente, ¿sabes? Que no tenemos otras ganas que la de pasárnoslo bien con la cultura lúdica, diríamos, y echar un cable a que haya un impulso y rellenar ese hueco, ¿no? Ese objeto necesario que es el ser un trampolín impulsor de nuevas iniciativas. Y hay esa necesidad de juntarse y de hacer cosas, ¿no, Carmen? Y además también incidir sobre todo,
por la línea que está contando Ramón, en que es un espacio abierto a toda la bahía. Es decir, que además que invitamos, muchas veces nos dicen, oye, pero eso no es solo para socios. Invitamos a que nos visiten, a que vengan a los conciertos, a que vengan los fines de semana. No es necesario que sean socios, aunque también animamos, y yo siempre animo a hacerse socio, porque evidentemente lo sustentamos entre todos. Claro, y vincula un poquito también, ¿no? Ese tema. Bueno, pues, ¿qué nos falta, Antonio? Yo creo que algo que no es que se haya olvidado, pero hay que decirlo también, que el club también se presta a iniciativas de otros, como el año pasado, creo que fue la del día del orgullo gay. Sí, colaboramos con otros colectivos. Exactamente, eso es importante decirlo también, porque siempre está dispuesto a que cualquiera que tenga alguna intención se puede promover allí. Pues vamos a terminar con Julia Dowen. No sé si la conocéis. Hombre, mujer, ha sido nuestra invitada en un par de ocasiones, con Javi Delgado al contrabajo y al piano. Es que estoy intentándolo, pero el piano no lo tengo. Tengo al batería Javier del Barco y Álvaro Vieito la guitarra, que es quien está tocando ahora mismo. Este fue el trío que vino, sí. Y Javier Delgado al contrabajo. Pues con esta maravillosa voz que entona espectacularmente, ya puede también dar clasecitas, ¿verdad? Ahí el club. Nos vamos a despedir. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Carmen, Ramón, Carmen, Antonio. Que siga adelante una iniciativa tan maravillosa. Gracias a vosotros, Gracias, muchas gracias. Descansad bien, que en septiembre os queremos ver con las pilas puestas. Gracias. Larga vida al club. Que arde e apressa o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama e a fábrica começa a buzina. O trânsito contorna a nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar no colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão. Eu faço samba e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação.
tempestade e tenho muito mais o que fazer. Escuto a correria da cidade, que alarde. Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde. Debaixo do meu cobertor de lã eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. Canal Sur Mediodía.